Bueno, no, yo estaba diciendo que armamos un grupo que la verdad que no estaba pronosticado que iba a tener el desarrollo que tuvo, afortunadamente, y quería resaltar dos o tres características del grupo, que empezando por el de ser un grupo de tipo plural, ¿no? Como figura ahí en el coso de YouTube, en el canal de YouTube, plural pero comprometido con la salud pública, con los derechos humanos, ¿no? Y en búsqueda de una información veraz, como dice y fundamentada. Y creo que generalmente hacemos reuniones donde hay un espacio para la discusión y presentación de distintas posiciones que tenemos que valorarlas como aportes y que cada uno después saque las conclusiones que le parece. Me parece importante volver a resaltar eso. Este, Conclusiones definitivas seguramente son pocas y cada uno sacará las conclusiones que le parezca, y si son elaboradas en base a información veraz y fundamentada, vale la pena, y con un debate abierto, plural y tolerante, digamos. La dinámica, vamos a seguir la dinámica habitual, que es que va a haber alguien que presente al expositor, que en el caso de hoy la que presenta va a ser Liliana Lorenzo, acentuando la recuperación del feminismo dentro del grupo, que estábamos medio postergados, y también después va a exponer Charlotte Rus, eh, a quien, como decía antes, va a presentar Liliana, y bueno, en el tiempo que ella le parezca, y después abrimos el debate y preguntas y inquietudes de los participantes, ¿no? Vamos a cerrar ahora los micrófonos de todos, no con ánimo de censura, sino para mantener el silencio y poder escuchar bien. Como dije antes, vamos a colgar después la charla en YouTube, en el canal de YouTube. Y la parte de preguntas, intervenciones, la va a coordinar Claudio Ciarruiz. Para lo cual proponemos que cada uno que quiera o levante la mano entre los participantes o ponga en el chat: quiero preguntar, quiero participar, quiero intervenir. Bueno, básicamente eso. Creo que, como siempre, el que arranca se olvida de algo, así que agreguen lo que quieran, y yo voy a proceder sí a cerrar los micrófonos, y el que quiera hablar, que lo abra, ¿no? Entonces empezaría Liliana con la presentación de la expositora Charlotte Rus. Bueno, hola a todos. Voy a presentar a Carlota Rus, Charlotte para los que la queremos. Vi ahí una duda existencial sobre cómo llamarla, ustedes sabrán. Bueno, Charlotte está bastante aguerrida porque decidió estudiar en el Colegio Buenos Aires y fue tercera generación de mujeres, o sea que debe haber hecho un curso intensivo de machismo en esa época. Después estudió medicina, asiente Charlotte. Estudió medicina en la UBA, hizo la residencia en el Hospital Posadas, en una época especial porque el jefe era Tocalino, y ahí conoció también a Stambulian, con el que hizo una buena parte de su formación. Después fue jefa de infectología en el Hospital Posadas, y bueno, a partir de ahí fue un largo camino. No los voy a entretener con todos los lugares por los que anduvo Charlotte, porque corresponde a, a lo que todos hemos vivido como médicos en la Argentina, ¿no? Como cosas más importantes, coordinó el área de infectología de la Sociedad Argentina de Pediatría muchos años y es representante actual de la Sociedad
Argentina de Pediatría ante la Comisión Nacional de Inmunizaciones. Charlotte es una experta en vacunas. Creo que es lo que más le gusta en la vida, aparte de los nietos. También pertenece al grupo de expertos que asesora al Ministerio de Salud sobre COVID y también a otro grupo de expertos que es el de UNICEF sobre colegios. A ver, es una persona muy informada, pero también muy práctica. A mí me encanta cómo y yo la definiría como todoterreno. Puede estar con el presidente Fernández y también compartiendo un Zoom con nosotros. Y fundamentalmente, en los últimos 40 años, ha sido mi socia y mi amiga. Así que con ustedes, Carlota. Bueno, Charlotte. la verdad que tengo una presentación de lujo. Y sí, es verdad, todo terreno. Y quiero decirles que muchas de estas cosas que asesoro y acompaño, pues, todo es gratuito, por si no lo supieran. Así que, digamos como que a veces uno se mete en esos grupos porque te invitan y terminan laburando muchísimo y por supuesto después representa ese grupo, a veces con coincidencias y otras no tanto. Bueno, me parece que directamente vamos a empezar con las diapositivas. Lo que yo les voy a tratar de transmitir es lo que fuimos aprendiendo desde el año pasado con la vuelta al colegio, ¿no? Es decir, algunas cosas son muy claras o se fueron aclarando durante todo este tiempo y algunas siguen siendo oscuras. Y hay mucha controversia con muchas de las cosas que vamos a hablar. Y se va improvisando, como decía alguien, con el camino al andar, ¿no es cierto? Que no hay ninguna manera de poder solucionarlo. Bueno, Claudio, si vos querés, podemos poner la primera diapositiva. Hoy tengo un ayudante de lujo. Bueno, esto es para introducir. ¿Esta es la primera? Sí. Sí. No, la otra, está bien. No, esta es la primera es la que vos pusiste. Ahí está. Bueno, esto es un poco lo que les decía antes. Todavía no está muy esclarecido el rol de los niños, de la transmisión dentro de los colegios. Pero lo que sí se sabe es que no son grandes diseminadores y la mayoría se contagian de los adultos. Es decir, como alguien dijo por ahí, seguramente lo deben haber dicho ustedes también, no son bombas virales. ¿Por qué pensamos esto? Porque fuimos aprendiendo. Cuando empezó la pandemia pensamos que era parecida a la influenza y en influenza sí tienen un rol más importante en la diseminación, lo que no es igual en COVID. Los chicos pueden presentar cuadros clínicos leves, menos síntomas y un porcentaje muy importante por debajo de los 10 años son asintomáticos. Otra de las verdades es que la tasa de infección entre los adolescentes puede ser mucho más que en los niños pequeños. Y los niños pequeños pueden tener una carga viral más alta, pero la mayor parte asintomáticos. Todas estas premisas que fuimos aprendiendo es porque uno empezó a ver, cuando empezó la pandemia, todos los países lo primero que hicieron es cerrar los colegios, porque de alguna manera se pensaba que podían tener un comportamiento parecido al de influenza, y en ese caso el rol en la diseminación dentro de los colegios es importante. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió? Y también, ¿qué es lo que sucede? Uno sabe que los chicos tienen o no tienen un rol importante dentro de los colegios, pero lo más importante es lo que moviliza cuando se vuelve a la escuela, es decir, la vuelta de todo el movimiento, los padres, el transporte, los docentes, y eso genera mucha gente que vuelve a movilizarse. La próxima. Bueno,
ahí es cuando uno se empieza a preguntar. Al principio, cuando se cerraron los colegios, decía, bueno, cerramos todo, los chicos en la casa. Ahora, ¿por qué es importante que vuelvan a las clases presenciales? Por razones que son muy obvias desde el momento que los chicos necesitan un marco de referencia, tienen que completar los estudios, pasar al siguiente nivel. No todos tienen la misma facilidad para poder hacer la virtualidad, ni tampoco los mismos medios. Los servicios esenciales como el acceso a nutrición, el bienestar, la prevención de la violencia, eso en muchos chicos en países como el nuestro, países pobres que tienen esta dificultad, el colegio es el lugar donde pueden comer, donde se juntan, donde evitan otros problemas. El bienestar social y psicológico y la reducción del riesgo de abandono escolar es algo obvio que uno ve en los chicos que no tienen la contención necesaria, en la virtualidad la pierden mucho más. Los beneficios para la sociedad, por ejemplo, como permitir que los padres trabajen, y además otras cosas colaterales, como no asistir a la escuela aumenta el riesgo de embarazo adolescente, de violencia y de otras amenazas. Estos serían los argumentos contundentes que uno se pone para decir tienen que volver a clase. Lo que uno no pone es lo que ve en los chicos que usan muchas pantallas, que están todo el día encerrados. Hay muchos lugares que son muy chicos, que no tienen ventanas importantes o balcones o terrazas, y entonces uno ve en la primera etapa los chicos estaban súper encerrados. Bueno, evidentemente todas estas cosas fueron en contra y se han visto muchos problemas sociales y emocionales en los chicos que no pudieron ir al colegio. La próxima. Bueno, esto es un ejemplo de lo que uno podría hacer que en realidad no es fácil de hacer. Es decir, cuando se decidió que podía ser la opción de la presencialidad, se dijo, bueno, pero ¿qué parámetro vamos a usar para decir están dadas las condiciones? Bueno, son indicadores epidemiológicos. Si ustedes ven, cada país elabora el suyo. Nardo me mandó un trabajito importante de España, donde se elaboró como una especie de indicador epidemiológico. El CDC hizo otro, por supuesto con los recursos que ellos tienen. Es muy complicado el indicador del CDC, porque tiene muchas variables. Entonces, bueno, un poco se redujo a estos parámetros sencillos. Por ejemplo, los niveles de transmisión, si son casos, y todo este indicador se elaboró con educación, pero en el mes de octubre, noviembre, o sea que esto puede ir cambiando y de hecho uno lo puede ir cambiando. Digamos, los niveles de transmisión, si son casos muy, digamos, esporádicos, casos importados, si son la ocupación de camas en cuidados intensivos, es decir, marcadores que me indiquen a mí si hay mucha circulación de virus o no. Eso es, por empezar, una manera de poder acercarnos a algún índice. Luego tenemos, o sea, acá tenemos los niveles de transmisión, los casos nuevos, la ocupación de camas en cuidados intensivos. Ahora, cuando se hizo este indicador, quizás hay varias cosas que no se tomaron en cuenta y a lo mejor si nosotros miramos este indicador, capaz que no se podrían empezar las clases. Entonces tenemos que tener cierta, digamos, prudencia. La que sigue. Entonces, ¿qué se decía? Que cuando había bajo riesgo, se podían tener elementos como para empezar las clases. Y cuando había, digamos, mediano riesgo, era dudoso, y cuando había alto riesgo, no se podía. Esto era básicamente como un instrumento que en algún momento se empezó a utilizar para tener alguna posibilidad de ver cuál era el mejor momento para empezar las clases. La que sigue. Bueno, estas son las 4
cosas, más otras que ya vamos a hablar, que no dicen nada nuevo. Es decir, los protocolos que tenían que incluir: mantener la distancia, limpiar los objetos, toser y estornudar en el pliegue del codo y ventilar los ambientes. Algo sencillo, pero no tan sencillo para instrumentar. La que sigue. Bueno, entonces, por ejemplo, ¿qué quiere decir las medidas de distanciamiento social? Bueno, las medidas de distanciamiento social significa que nosotros tenemos que crear unas condiciones que puedan cumplirse para que los chicos no estén amontonados, ¿cierto? Entonces, una de las maneras es implementar jornadas con turnos, horarios más cortos, digamos, la atención de distintos grupos en la presencialidad, es decir, ver cómo se organizaba, disminuir el número de estudiantes por clase con espacios temporales intermedios para permitir la higiene y desinfección de las instalaciones entre el egreso y el ingreso, es decir, generar condiciones para que no se amontone ni la gente ni los padres. ¿Cuál es la definición del tamaño del agrupamiento? Va a ser de acuerdo a cada uno de los lugares que lo pueda instrumentar y pueda garantizar los procesos de enseñanza y aprendizaje. La idea es que los grupos nunca deben ser más de 15 chicos, que también esto es relativo. Pero esto es una de las premisas que uno tiene que tener para generar protocolos. La que sigue. Bueno, la otra cosa es la señalización de espacios, pasillos, sanitarios, ingresos, para complementar con esta medida. Es decir, decirle a los chicos, bueno, no se pueden juntar, no pueden estar cerca, no pueden estar con una distancia corta, no es algo sencillo de instrumentar. Hay que generar una manera de que ellos sepan para dónde tienen que ir, anular los bebederos, que vayan al baño de una persona por vez, mantener una distancia en ese pasillo, por supuesto distribuir los pupitres y las sillas en espacios que puedan permitir una capacidad de alrededor de 15 metros cuadrados por persona. En los lugares que hay ascensores, sobre todo los colegios muy grandes, solamente utilizarlos para las personas que tengan dificultad de movilidad. Es decir, todo esto son protocolos que se van haciendo en cada uno de los colegios, pero que tienen que ver con la posibilidad. Y uno lo que tiene que generar es alguna manera de que pueda cumplirse esto. Porque no solamente esto es lo que está escrito, sino que cada colegio lo tiene que adaptar a sus posibilidades. La que sigue. Bueno, acá viene un gran capítulo dentro de los protocolos para el regreso a clases, que es el fortalecimiento de las prácticas de higiene personal. Es decir, el lavado de manos, reducir, por supuesto, evidentemente, enseñarle a los chicos a lavarse las manos, que habitualmente esto lo hacen, pero mucho más. Tiene que haber jabón, tiene que haber papel descartable, evitar el contacto físico de todo tipo, como besos, abrazos, apretones. Bueno, esto es algo terrible. ¿Por qué? Porque en general siempre nosotros nos hemos ocupado de decir que uno tiene que tener los amigos, el cariño que se profesan entre los chicos, el mejor amigo, el compañero. Toda la vida nos pasamos diciéndole a nuestros hijos que tienen que compartir elementos, que tienen que compartir, que, digamos, todo lo que puedan, los elementos personales. Digamos, siempre compartir los juguetes, compartir los útiles, compartir todo. Bueno, ahora le tenemos que decir que no tienen que compartir nada. O sea, todo lo que fuimos enseñando a nuestros hijos y nuestros nietos, ahora es todo para atrás. La otra cosa es llevar lo menos posible desde la casa, porque no hay lugar para todo. Y cada chico que se trae sus útiles, sus elementos, que sean los indispensables, ¿no es cierto? Y enseñarles también que al tocarse las manos, al toser, bueno, tienen que cubrirse la boca y nariz con el codo. Bueno, esto es lo que nosotros
digamos, muchas de estas cosas siempre las fuimos enseñando, algunas ya vemos cómo tienen que ser todo para atrás, porque obviamente no pueden compartir elementos personales, el que no se trae las cosas tendrá que pedírselo a la maestra o bueno, o tratar de arreglársela de alguna otra manera, lo cual es horrible, pero es así. La próxima. Bueno, acá viene otro gran capítulo, que es el barbijo. Esto es lo que uno dice elementos de protección personal. Esto es obligatorio, el tapabocas casero que cubra la boca, la nariz y el mentón. En realidad, la recomendación es a partir de los 5 o 6 años y uno puede empezar a usarlo después hasta a partir de los 3 años. ¿Qué quiere decir? Que entre los 3 y los 5 años o los 6 años hay chicos que se adaptan muy bien al barbijo y lo quieren usar. Y hay otros que no lo pueden hacer porque no lo soportan, no respiran bien, se sienten ahogados. Y entonces hay que respetarlo. En todos lados se dice que a partir de los 5 o 6 años sí uno tiene que mandarlos con el barbijo. Y la otra cosa es el tema de las máscaras que pueden ser desconcertantes para la capacidad de reconocer y leer las caras. O sea, en algunos niveles, como por ejemplo los chicos muy chiquitos, nivel inicial, o los chicos con discapacidades mentales sobre todo, hay que tratar de que el barbijo tenga algo transparente, que pueda ver el gesto, o usar las máscaras. ¿Por qué? Porque los chicos necesitan reconocer y leer las caras. Entonces esto se ha visto que es muy necesario en los niveles de chicos chiquititos, o sea, en los jardines maternales, y en los chicos con discapacidades, sobre todo intelectuales. La que sigue. Acá también viene un gran capítulo. A partir del COVID, creo que todos los colegios tienen que tener claro que el equipo que se ocupe de la limpieza y la desinfección y la ventilación de las instalaciones, el equipo, lo digo porque en general esto lo hacen las mucamas, que no tienen un rol muy importante en los colegios o no tenían un rol muy importante en los colegios, y sin embargo a partir de ahora van a tener que tenerlo, es decir, los colegios van a tener que contratar gente que sepa cómo, que pueda intensificar la limpieza, la desinfección en las zonas de mayor contacto y circulación. El famoso ir con un trapito limpiando todo lo que se pueda y en general entre los turnos y en los espacios con equipamiento tecnológico obviamente tienen que tener los elementos de limpieza adecuada, es decir, para limpiar una computadora no le vamos a poner lavandina, o sea, tenemos que saber cómo se limpian los elementos, como si fueran en los hospitales. La recomendación es siempre tratar de mantener las puertas abiertas y evitar el contacto con herrajes para no abrir y cerrar y permitir la circulación de aire. Y por supuesto, cada establecimiento tendrá jabón, papel descartable, los cestos de basura, alcohol en gel, alcohol 70 y todo lo que sea para poder guardarlos. Todo esto es lo que muchas veces no se jerarquizó en ninguno de los colegios, ni los privados, ni los públicos, y a partir de ahora es algo que hay que jerarquizar porque cumple un rol importante. La que sigue. Bueno, acá viene el tema del registro de las condiciones de salud. Ustedes habrán visto videos en distintos países, sobre todo países que tienen otras culturas, donde de pronto el chico entra, pisa un lugar así tipo una alfombrita y pasa como por un lugar que lo van tomando la temperatura, se pone alcohol en gel, bueno, todo eso es lo que uno podría hacer para registrar las condiciones de salud.
y siempre garantizando la digamos que sea confidencial, ¿no? Decir, che, tenés fiebre, ¿viste? Uy, mirá, este tiene fiebre. O sea, como que de alguna manera tratar de evitar ese tipo de, digamos, de ser tan taxativo en decir quién está y quién no está enfermo. Por supuesto que lo obvio surge. Uno tiene que decirle, si tiene fiebre o se siente mal cuando sale de la casa, que no venga. O si hay alguien en la casa que está con fiebre, tampoco que venga, que avise. Y siempre, si se llega a hacer el control de temperatura, que es relativo la importancia que tiene, siempre que tiene que ser con un termómetro que evite el contacto y siempre registrarlo. Es decir, tratar de que sea algo sencillo de instrumentar y no que se transforme en un plomazo que hasta que entra al colegio se tiene que poner 25 cosas. La que sigue. Este es otro tema, que es el tema del desplazamiento. ¿Qué pasa con el transporte? Bueno, uno le va a decir que, por supuesto, lo ideal es que los chicos vengan caminando, en bicicleta, en auto, las personas que lo tienen, y evitar el transporte lo más posible. Pero esto será en el momento que sea posible, ¿no es cierto? No va a ser posible. En el caso de que sea necesario usar un transporte escolar, que todavía no sé si tienen demasiada importancia en este momento, los alumnos tienen que tratar de ir como si fuera una burbuja, sentarse siempre en el mismo asiento, con el barbijo, con el conductor, digamos, alejado, como si fuera un colectivo, como a 2 metros de los pasajeros. Estas serían las condiciones si no fuera más que necesario la posibilidad de usar el transporte escolar. La que sigue. Bueno, y acá viene un problema que es bastante conflictivo. Yo supongo que va a haber algunas preguntas de esto porque es lo que la vida diaria nos indica, ¿no? ¿Qué pasa cuando aparece un caso sospechoso que no se registró al ingreso, que no dijo nada o que no se sentía mal y se empieza a sentir mal dentro del colegio? Bueno, ahí lo que hay que hacer, obviamente, es meterlo en una habitación especial, o sea, tratar de aislarlo lo posible, darle un barbijo si no lo tiene puesto, llamar a la familia y cada uno va a tener que instrumentar, o sea que no hay manera. No hay manera de poder instrumentar esto diferente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque nosotros no podemos saber lo que sucede con ese niño. Puede ser que tenga un caso sospechoso, como también puede ser que no tenga nada. Y no es el director del colegio el que tiene que poder discernir esto. Eso lo tendrá que hacer en un plano médico y con la familia. Eso después, en todo caso, lo charlaremos. La que sigue. Bueno, esta creo que es la última. Como verán, traté de ser muy breve. Hay un material muy interesante que yo lo había puesto acá, pero después me pareció muy plomazo para mencionarlo, que es qué pasa con los chicos que tienen enfermedades crónicas, qué pasa con los chicos que tienen enfermedades pulmonares, cardíacas, bueno, todos esos. Hay un documento muy bueno hecho en la Sociedad Argentina de Pediatría donde habla de todas las condiciones que tienen que tener los niños con enfermedades crónicas, cuáles son los que no pueden reintegrarse y cuáles pueden ir al colegio sin problemas. ¿Qué pasa entonces con las conclusiones de todo esto? Es decir, cuando empezó la pandemia, se pensaba que era adecuado esperar que deje de circular el virus y recién abrir los colegios. Pero cuando se dieron cuenta que esto era para largo, o sea, en todas partes del mundo se evaluó que la convivencia iba a ser muy larga, se vio que esto no podía ser así, porque nosotros no podemos tener 2 o 3 años a los chicos fuera del colegio. Entonces, lo que se empezó a trabajar es con protocolos y aprender a protegerlos adecuadamente y permitir que los niños y los adolescentes vuelvan a sus rutinas habituales. Y en ese camino estamos. Todos los días vamos aprendiendo, se van cambiando algunas cosas, se van proponiendo otras, y bueno,
y sobre la marcha iremos viendo cómo esto se va desarrollando la pandemia. Creo que es la última. Bueno, traté de ser breve para no ser plomazo y supongo que habrá preguntas que ustedes quieran hacer, los escucho. No sé quién coordina las preguntas. Claudio, ¿vos coordinás? Bueno, perfecto. Bueno, muchas gracias, Charlotte. Creo que la claridad y la cortesía del filósofo, muy claro tus conceptos, tus ideas, pero la verdad que este tema siempre, cuando lo hemos arrimado de distintos lugares, siempre genera conflictos y discusiones y miradas distintas. En orden de organizar esta conversa, pueden ir levantando la mano o a través del chat para que hagan las consultas, y lo que sí les voy a pedir, que generalmente les pedimos, es que dado que Charlotte no nos conoce y por ahí hay algunos que no nos conocemos, que hagan una pequeña introducción diciendo, bueno, yo en mi caso soy Claudio Ciaurri, soy bioquímico, etcétera, etcétera. Por lo menos para contextualizar la pregunta y que Charlotte también nos conozca. Así que por ahora vamos a empezar con Carlos Bevilacqua. Perdón. Bueno, primero agradecerle a Charlotte su charla muy linda. Yo la he escuchado varias veces por televisión, por otras preguntas, y esta charla ha sido muy interesante, se la agradezco mucho. Pero me llamó la atención una primera afirmación, casi al inicio de su charla. Probablemente son preocupaciones de abuelo múltiple, ¿viste? Y dijiste, porque los chicos no son diseminadores. Y yo quiero que me lo muestres eso, que me lo fundamentes. Eso es todo. Bueno, en realidad no es que los chicos no puedan diseminar la enfermedad, es decir, los chicos pueden contagiarse y contagiar. Lo que se vio es que digamos, si nosotros tenemos en cuenta el porcentaje, es mucho más chico las posibilidades de que los chicos contagien a gran escala que se contagien de los adultos. Entonces, así como cuando empieza influenza a circular, los chicos empiezan a contagiarse entre ellos mucho y luego a los adultos, con el COVID esto no sucede igual. Los chicos se contagian en general de los adultos, no del docente específicamente, porque si cumple los protocolos el docente va a estar lejos, pero en general de algún adulto de la casa, y entre ellos no se disemina como lo hace entre los adultos. Esto se vio en la práctica, donde se ve que la incidencia es más baja, pero no es que no pueden diseminar ni no se pueden enfermar. Se enferman más leves y contagian entre los chicos mucho menos que cuando aparece un COVID entre los adultos. Eso es lo que quise decir. Hay bastante bibliografía, yo después puedo mandar si necesitan. No la puse toda porque me pareció que si no se hacía muy larga. Algunas cosas están claras y otras no tanto. Carlos Nava. ¿Está bien, Carlos Bevilacqua? Sí, muy bien. Muchas gracias. Bárbaro. Carlos Nava. Muchas gracias por tu charla y por haberte presentado a este lugar y a las preguntas que te vamos a hacer, que te vamos a bombardear. Yo puse ahí en el chat, tengo una pregunta, pero en realidad tengo muchas, pero voy a esperar a que los demás sigan diciendo. Pero la pregunta que te quería hacer, en este mes prácticamente, ya según los colegios y los lugares, ya hace aproximadamente un mes de experiencia del inicio de las clases. ¿Qué es lo que se ha visto respecto a la contagiosidad?
que a las burbujas? ¿Qué es lo que ha pasado en la realidad? Bueno, lo que pasa en la realidad es que hay mucho desorden y no está muy claro los protocolos con el manejo de las burbujas. ¿Esto qué quiere decir? No es que los chicos, o sea, se contagiaron así masivamente, sino que siempre aparece alguien que es pariente de alguno de los chicos, en general uno de los padres o un hermano, que es más mayor, que tiene, entonces te dicen, fulanito el papá tiene COVID, entonces se cierra todo el aula. Y en realidad no es necesario hacer eso. El otro día tuvimos una reunión entre los grupos estos que yo les conté al principio, donde les preguntamos, ¿y quién toma la decisión en los colegios cuando aparece un caso de qué hacer? Si cerrar la burbuja, que viene a ser el grado, si cerrar el colegio, si cerrar más. Entonces nos contestaron, y hasta ahora son los directores del colegio, lo cual nos parece espantoso. Porque imagínense, si nosotros en los hospitales, cuando nos preguntan como infectólogos, ¿qué hacer con el personal de salud? Eso fue al principio, cuando no había demasiada experiencia. Era un despelote, porque cada uno decía lo que le parecía, y no, uno decía hay que cerrar todo terapia, hay que cerrar todo esto, hay que cerrar todo el otro. Bueno, fuimos aprendiendo, y aún así, a veces hay dificultad para entender si hay que cerrar o no. En este momento, esa decisión no la toman los médicos, la toman los docentes, y en este caso los directores. Entonces, imagínense que a veces es caótico, y la experiencia que hemos visto en este mes de comienzo de clase es que muchos se han cerrado los grados, casi todos en algún momento, por este tipo de situaciones. Entonces, lo que nosotros propusimos es algo que no sé si es tan fácil de poder hacer, que lo maneje un equipo médico, es decir, en los colegios oficiales, estatales, públicos de Buenos Aires, hay, por ejemplo, en los hospitales tienen áreas programáticas y podrían manejar esto, que es lo que pasa cuando aparece el caso de un meningococo, de un sarampión o de lo que fuera. Pero no hay personal idóneo para todos y mucho menos para todo el país. Eso fue lo que nosotros propusimos porque sentimos de que hay mucha disparidad en la toma de decisiones. Entonces, ¿por qué hay disparidad? Porque la toman distintas personas que no tienen un protocolo a seguir. O sea, no hay un protocolo único que se diga, bueno, aparece un caso. Lo que está claro es cuando aparece un caso en uno de los chicos, en uno de los grados, lo que se trata es de hacer como un bloqueo a ese grado, esa burbuja. Pero cuando aparece el caso de un chico ya con COVID. El tema es que ahora se cierran las burbujas cuando aparece el padre de uno de los chicos y esto no es tan claro. Y esto pasa, y por eso es tan irregular, y la experiencia que tenemos, contestando tu pregunta, Carlos, es que hay que ordenarlo, hay que tener un protocolo común, y creo que en eso se está trabajando entre salud y educación, porque tiene que haber consenso, obviamente, de las dos partes. Muchas gracias. Esto, Charlotte, A ver, Charlotte, en realidad te preguntaba, no sé si lo sabés o si sabés dónde lo podemos encontrar, es si hay estadísticas, estudios estadísticos, por ahí salen los diarios, o en La Nación, o en Clarín, que información de ciudad, por ejemplo, que solo el 1% de los niños hubo casos de contagio y que era un porcentaje muy bajo, o que solo el 1,7% de las burbujas tuvieron casos y tuvieron que suspenderse las clases. ¿Hay alguna información oficial al respecto del Ministerio de Salud? No, se está elaborando esa información. La única información es la que publicó el gobierno de la ciudad. Me parece que no es muy fidedigna si uno toma en cuenta todos los colegios, porque mezcla colegios públicos con privados. En fin, no hay datos, y esa es una de las cosas que nosotros pedimos, que tiene que haber datos para poder saber, pero para que haya datos tiene que haber un protocolo común, y eso es lo que no hay.
todavía. Sí, no sé si querías preguntar algo. Está Juancho y Diego Vaneso para que no se pongan nerviosos. Hay tiempo hasta que Charlotte nos diga basta, pero bueno. ¿Está bien, Carlos? ¿O seguimos un poquito la rueda? Carlos Sí, Nava, seguí la seguimos rueda porque preguntas hay muchas y cada uno... Por eso, vamos a ser democráticos y vamos a hacer una por cada uno. Una por cabeza. Ahí, bueno, ahora Juancho, por favor. Bueno, muchas gracias, Charlotte. Yo soy Juancho Ferrería, soy médico, trabajé en atención primaria, también en terapia intensiva en una época, médico de adultos. Bueno, ahora estoy jubilado. Charlotte, te agradezco mucho tu exposición, fue muy clara. Y yo te quería preguntar si hay un relevamiento de instituciones que puedan cumplir estos protocolos y si existe la capacidad de inspeccionar el cumplimiento de protocolos, o sea, si existe la suficiente capacidad de inspectores con conocimiento. Vos decías que los inspectores, me imagino que tampoco podrán ser docentes, sino que también tendrán que haber del ambiente de salud pública o de salud. O sea, relevamiento e inspección. Gracias. Si yo te tengo que decir una respuesta corta, es no, no hay. ¿Por qué? Porque en realidad todos los lugares, los colegios cuando abrieron, tanto sea el gobierno de la ciudad como provincia de Buenos Aires, como cada una de las provincias, elaboró sus protocolos en consenso con las autoridades de educación. Y eso significaba que, según nos decían, todos inspeccionaron los colegios para ver cómo estaban elaborados los protocolos. Yo creo que eso no es tan fácil de que sea cierto, pero si fuera cierto sería como un corte de prevalencia, es decir, lo que pasa en un momento cuando vos te presentan un protocolo y te dice, vamos a hacer esto, 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 esto y esto, entonces vos lo lees y decís, bárbaro. Lo que no hay, que también nosotros lo pedimos, y no sé si esto va a ser muy fácil de instrumentar porque se necesita mucho personal, es un control, porque vos elaborás los protocolos. ¿Quién tiene que controlar esos protocolos? No va a ser la misma directora que lo hace. Tiene que ser alguien de salud, como vos bien decís, que un día llegue así de sopetón y venga y diga, a ver, este colegio, ¿ustedes qué hacen? ¿Qué pasa con los chicos? ¿Cuánta distancia hay? ¿Hay suficiente cantidad de elementos de limpieza? ¿Hay jabón? ¿Hay toallas? ¿Hay esto? ¿Hay lo otro? Bueno, eso es lo que no se está haciendo en forma regular. Si uno les pregunta a las autoridades, te dicen que sí, pero sabemos que no. Los docentes dicen que no hay, en muchos lugares no hay todo lo que debiera haber. Y bueno, sí, debiera haber mucho más control de que se cumplan todos los protocolos para que no haya problemas en los colegios. En general, las cosas groseramente se tratan de cumplir, porque tanto los chicos como los padres, como los maestros, la mayoría, quieren que los chicos vayan al colegio y que, digamos, la presencialidad se pueda cumplir. Entonces se hace todo lo posible. Pero yo no estoy en condiciones de decirte que está todo bien y que está todo funcionando como corresponde, porque no hay como una especie de cuerpo de inspectores para esto. Gracias. Diego. Bueno, muchas gracias, Charlotte. Diego. Sí, soy Diego Vaneso, soy pediatra, trabajo en Barcelona y a través de la consulta y los pacientes que veo habitualmente he vivido bastante de cerca el tema escolar. Entonces, estoy de acuerdo con lo que decís sobre la baja transmisibilidad en las escuelas. La mayoría de lo que hemos visto desde el mes de septiembre que se han abierto las escuelas, o sea, acabamos de terminar el segundo trimestre, o sea, primer trimestre hasta Navidad y después de vacaciones de Navidad, segundo trimestre aquí, con 2 olas importantes
de COVID, una en octubre y otra en enero-febrero, o sea, con una prevalencia relativamente alta en la comunidad. La verdad que las escuelas han funcionado bastante bien, ha habido poco contagio y en la mayoría de los contagios escolares los niños se han contagiado de la maestra, se han contagiado de los monitores del comedor, se han contagiado de personal auxiliar adulto de la escuela y muy poco contagio entre ellos. Algunos sí, evidentemente, niños que se han contagiado de sus padres. La pregunta que yo te quiero hacer, o digamos lo que a mí me pareció que faltaba aquí, es toda la parte cuando un niño se encuentra mal, ¿qué se hace? ¿Quién lo tiene que llevar? ¿A dónde lo tiene que llevar? ¿En qué plazo? Y, digamos, todo lo que pasa a partir de ese punto, que es algo que aquí en Cataluña y en España en general estaba muy protocolizado. Es decir, ante la sospecha de un niño de una burbuja que tuviese síntomas compatibles, se hacía en un plazo variable. En principio se decía 24 o 48 horas, no siempre lo fue, pero se hacía 4 o 5 días, a toda la clase se les estudiaba y dejaban de ir, esa burbuja dejaba de ir automáticamente. Y si había algún caso, se quedaban en casa 10 días y después volvían. O sea, me falta un poco, o sea, a partir de ese punto que vos dijiste, bueno, un niño se encuentra mal, y entonces, ¿qué pasa? Digamos, ¿qué pasa con el protocolo a partir de ese punto? Bueno, lo que yo dejé un poco abierto es porque en realidad lo que en este momento, o sea, lo que debiera pasar es lo que vos decís. Es decir, cuando aparece un niño con síntomas compatibles con COVID, una vez que uno lo aísla, lo manda a la casa, se hace el hisopado, se confirma, ya con la sospecha, no con el resultado, porque a veces eso demora un poco, toda la burbuja del colegio se aísla. ¿Qué quiere decir aislamiento? Que van a estar 10 días en su casa. No sería necesario hacer hisopado a todos los chicos. Sí, si aparece síntoma en alguno de ellos, o uno puede hacer, si quiere, un hisopado a los 5 días o a los 7 días. Pero normalmente no sería necesario si uno va a hacer el aislamiento durante 10 días, que es lo que en este momento se está recomendando, en esa burbuja. Ahora, el problema es cuando la decisión la toman, por eso yo lo aclaré, cuando la toma el director del colegio y no la persona que tiene que tomar la decisión de decir, bueno, el chico está enfermo y es una sospecha de COVID. Yo sospecho COVID y le hago el hisopado. Eso lo tiene que hacer un médico, no lo puede hacer el director del colegio. Porque ahí es donde aparecen todas las cosas, porque los chicos tienen otras cosas que no son solamente COVID. Y entonces la evaluación pediátrica, a menos que cada colegio tenga su pediatra, que no sucede, tiene que estar hecho por un pediatra. Y el pediatra es el que va a decidir si ese chico no tiene, por ejemplo, otra patología. En general, cuando tiene síntomas sospechosos, siempre va a terminar siendo hisopado. Eso es así también acá, y eso es el protocolo recomendable. El único problema es que ahora está siendo difícil de cumplimentar porque en muchas instituciones, sobre todo en instituciones privadas, la decisión no la toma el director, que dice, sí, a mí me parece que este chico está resfriado, así que cerramos todo el colegio, todo el aula, y bueno, y no está bien hecho eso. Eso fue lo que nosotros pedimos, que tiene que haber un protocolo único, y que la sospecha tiene que ser evaluada por un pediatra, no por otra persona. Esa es más o menos lo mismo que estás diciendo vos. Lo que pasa es que acá no se está cumpliendo todavía porque tenemos menos experiencia y está un poco desordenado. Bueno, aquí, digamos, la decisión no recaía en los pediatras, sino que había enfermeras de los centros de salud en coordinación con las escuelas y, digamos, seguían el protocolo. Quiere decir que cualquier niño que tuviese la lista de síntomas
posibles, y como vos decís, casi todo entra, quiere decir que un niño que se queda en casa porque tiene fiebre, porque tiene mocos, tiene tos, acabó haciéndose hisopado. Y esto es, digamos, la otra cara de la moneda, que algunos niños pobrecitos ya llevan, en lo que vamos de curso, en los 2 trimestres, 3, 4 o 5 hisopados, porque digamos, se han tenido un poco de mala suerte en su grupo. Pero se tomaba a nivel de como una enfermera destinada a tomar la decisión con el director, pero bueno, no un personal, pediatra. claro, bueno, puede ser un personal de salud. Sí. Muchas gracias, Diego. Pese a las descoordinaciones y 2 mundos distintos que a veces hay entre salud y educación, acá por lo menos podemos juntar entre salud, Barcelona y Argentina, y eso está muy bueno. Carlos Apesteguía sigue. Hola Charlotte, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien. Quería preguntar tu opinión o conocimiento sobre el tema este que se está poniendo sobre la mesa de la utilización de los analizadores de CO2 para valorar si la circulación de aire en las aulas es adecuada o no. Bueno, es una alternativa que todavía no se está instrumentando en forma continua, pero es muy interesante. Inclusive en las normas de acá del Ministerio salió hace muy poquito, esta semana, todas las recomendaciones del manejo del aire, de la ventilación, digamos, ¿no es cierto? Y eso es una de las cosas que se puede utilizar. Es interesante porque uno, midiendo la capacidad, digamos, el nivel de CO2, tenemos la posibilidad de ver si este ambiente está bien o mal ventilado. El problema es que ahora empieza el invierno y ahí va a ser un poco más difícil la ventilación con las aperturas de las ventanas y demás. No sé cómo se va a instrumentar, supongo que se tendrán que ir los chicos más abrigados, porque no hay otra opción, y no tengo experiencia, porque que yo sepa esto no se está utilizando todavía. A mí me parece una cosa bastante interesante. Gracias. Luis Rajmil. Sí, hola, gracias. Bueno, me había presentado al principio, pero soy pediatra, especialista en medicina preventiva en salud pública, argentino y viviendo en Barcelona desde el 76. Y jubilado actualmente, ya hace 4 años. Bueno, primero que todo te tengo que agradecer porque realmente la presentación yo creo que ha estado muy detallada, ¿no? Y justamente, y muy explícita en todas las cosas, ¿no? En todas las medidas y los protocolos y esto. Y justamente relacionado con esto, ¿no? Tal y como lo has explicado, ¿no? Que al principio parecía que esto los niños era igual que la influenza, y entonces todos los niños, bueno, aquí estuvieron encerrados que no podían salir de la casa durante 45 días. Aquí hubo un grupo de Bilbao que hizo un vídeo haciendo, se podía salir con el perro, pero no podían salir los niños, ¿no? Esto un poco lo quería reflejar como resultado de la estigmatización de los niños, ¿no? Entonces, de cara a esto, a mí me gustaría que en la medida que vamos teniendo conocimiento, por ejemplo, esto que ya comentabais y que ya se dijo, ¿no? Que de casos índices de niños hay muy pocos en todos los estudios que hay. Incluso ahora que nos están intentando, yo diría, se está publicando cada día que en las nuevas variantes infecta a los más jóvenes, ¿no? Pero esto no se sabe si es porque están más vacunados, ¿no? La variante inglesa o la otra, tal. Pero sin embargo, ¿no? Los niños siguen siendo mucho menos, se infectan menos, etcétera, etcétera. Entonces yo de cara a estas cosas lo que diría es utilizar el principio de precaución, ¿no? A pesar de todos los riesgos que hay, ¿no?
empezamos a tener alguna idea más, ¿no? Por ejemplo, de todos los protocolos, quizá lo más importante sería lo de los aerosoles, porque aparentemente no hay tanto contagio por contacto de objetos, sino por el aire, ¿no? Bueno, aparentemente sería una de estas cosas, ¿no? Y entonces, ¿qué te parecería si, por ejemplo, es que aquí también lo vivimos, ¿no? Supongo que no es solo en Argentina, pero por ejemplo los niños entran al colegio, nuestros nietos entran al colegio y cada día le toman la temperatura con el de esto. O sea, a mí esto me parece que tienes tanta sensibilidad de especificidad como si le preguntan si está bien o no está bien, ¿no? Quiero decir que de todas esas medidas, lo que quiero decir en resumen es que, ¿qué te parece si en la medida que vamos teniendo conocimiento de cómo se transmite menos en los niños, de que a medida que a más joven el niño, menos probable de que se infecte menos y que lo transmite tal, si no vamos asumiendo más medidas sociales, ¿no? Porque esto sí, que en esto tengo idea porque acabo de hacer una revisión del tema del impacto de la primera ola en la población infantil y digamos, es que es mucho más importante los efectos secundarios, todos los que habéis mencionado, que la enfermedad, que la pandemia en sí, ¿no? Entonces mi pregunta iba un poco por ahí, ¿no? Sí, lo que yo te quiero, mira, mientras vos estabas hablando, y de acuerdo a la pregunta que me hizo Apesteguía hace un ratito, le mandé recién a Carlos, Carlos Nava, le mandé un WhatsApp donde te mando un documento de esto de los aerosoles, que es de ahora, de recién, de esta semana, donde habla bastante un poco de esto. Sí, creo que es muy importante el tema de la ventilación en los lugares, y por supuesto coincido con vos en que los chicos la pasaron muy mal en la primera etapa de la cuarentena, digamos de los aislamientos, algunos un poco más duros que otros, y me parece que tenemos que tratar de que esto no vuelva a suceder. Así que el tema de los aerosoles todavía no le damos tanta importancia. Hay dos cosas que no le damos tanta importancia y que me parece que le tenemos que dar. Una es al tema de los aerosoles y el tema de la ventilación. Y la otra es el tema de las transmisiones intrafamiliares, es decir, dentro de la familia, dentro de las casas, a veces las medidas de prevención no son muy rígidas. Hay que seguir usando barbijo, hay que, digamos, sobre todo cuando uno sale, cuando uno va y viene, es decir, si vive, por ejemplo, un matrimonio con hijos adolescentes, y cada uno hace lo suyo, por más que vivan en un mismo espacio, tienen que tratar de mantener en la medida de lo posible, sobre todo con los chicos, que a veces uno en contacto con los adolescentes no es tan estrecho, tratar de usar el barbijo en la medida de lo posible, tratar de abrir las ventanas y un montón de cosas. ¿Por qué? Porque los chicos, a pesar de que esa burbuja es la que va en la casa, los chicos y los adultos salen, van, se juntan con otros y vuelven. Entonces esto, la transmisión intrafamiliar, sobre todo cuando hay mucha contagiosidad, es importante. Bueno, eso es lo que quería decir, que le mandé recién a Carlos para que se lo mande a ustedes. Muy bien, gracias. Claro, lo reenvié para todos. Ahí está. Y de paso, Cañazo, el trabajo de Luis Ragnil, si lo quiere compartir, digamos, bienvenido sea para el staff y la biblioteca del grupo COVID-19. Creo que el Andrew, por intermedio de Jornada, me pide la palabra, ¿puede ser? Sí. Charlotte, yo también te agradezco la charla, que fue realmente precisa, y quería un poco abrir el juego hacia el otro brazo que quedó casi sin mencionar, el que se trata de los adolescentes, de los colegios secundarios y de todas las diferencias que hay, ya sabemos. Además, los adolescentes desde el punto de vista social son distintos que los niños, tienen otro tipo de interacciones. Entonces, aunque sea más complejo, a ver si te acercas a ese tema.
La verdad que es muy complejo porque son los grupos, el grupo de los... Primero que con los adolescentes tenemos que tratar de establecer una comunicación que no va a ser ni a través de la tele ni a través de la radio, tiene que ser a través de redes, a través de YouTube, a través de todo lo que usan los adolescentes que no ven televisión en general. O sea que todas las recomendaciones que nosotros tenemos que dar, las tenemos que tratar eso es una de las cosas que siempre decimos nosotros a nivel nacional, que la comunicación tiene que ser dirigida a cada uno de los grupos, o sea, no es lo mismo hablarle a un adulto que hablarle a un adolescente que hablarle a un niño. Entonces, el lenguaje tiene que ser diferente, porque los adolescentes por ahí se pueden identificar con algunos personajes, que pueden ser deportivos o artísticos, y les puede llegar el mensaje mucho mejor de lo que nosotros se lo podemos dar. ¿Por qué? Nosotros necesitamos que los adolescentes entiendan que no tienen que hacer las fiestas clandestinas, que tienen que cuidarse, porque de esa manera ellos por ahí no les pasa mucho, pero sí les pasa a los padres, a los abuelos, y esto no está demasiado claro, no claro, internalizado, o sea, no lo tienen tan claro. Por supuesto que la transmisión entre los adolescentes es mucho más alta que entre los chicos más chicos. Por eso siempre los colegios secundarios se abren más tarde y a veces las actividades, que son sobre todo las actividades sociales que tienen los adolescentes, son más difíciles de controlar. No son normas diferentes, sino que tiene que uno tratar de llegar con un lenguaje que ellos puedan entender y que puedan hacer caso. Pero no lo tenemos todavía bien aceitado, al contrario, creo que ese grupo es un grupo que significa un problema y va a significar también un problema los adolescentes no tan adolescentes como son los universitarios, donde en realidad la recomendación a nivel mundial es tratar de establecer mucha virtualidad, porque en los universitarios es más difícil todavía el cumplimiento de las normas. Así que bueno, no te puedo más que decir que sí, que es cierto, que tenemos que hacer lo posible para llegar a esos grupos. Los que provenimos del VIH, que hemos aprendido hace muchos años las distintas formas de comunicación, ¿no? Para cada uno de los grupos específicos y las formas de comunicar a cada uno. Bueno, voy a hacer una salvedad. Y admito la complejidad del tema, pero me doy por informado. Bárbaro, gracias. Carlos Nava. Yo tengo varias preguntas, siempre, bueno, hay muchas dudas, así que preguntas se agolpan, pero vos dijiste que las normativas o eran incompletas y que no estaban unificadas. Yo, a raíz de que tuve una consulta, y después lo consulté con Liliana, busqué las normativas, y claro, a ver, yo sé que no están unificadas entre Cava y provincia de Buenos Aires. Me imagino lo que serán el resto de las provincias. Debe ser un lío. Pero me encontré en Cava, me encontré con respuestas. A ver, la pregunta era, el papá de un nene es positivo, ese nene pertenece a una burbuja, ¿qué tiene que hacer la burbuja? Bueno, y la respuesta estaba, el niño, contacto estrecho por su papá, no debe ir, pero el resto sí, y la burbuja sigue funcionando. Y después había un apartado que decía, ante consultas, ante dudas, llamar a, no sé, como si hubiera un consejo educativo o una cosa así, pero hacía una aclaración y decía, solo puede comunicarse el director del establecimiento, o sea, no era consulta para padres. Pero bueno, alguna respuesta había y bastante tenían en cuenta, por lo menos tuvieron en cuenta el caso que a mí me tocó resolver. Entonces, cuando vos decís que no está o que se aplica muy mal, porque nos deja un poquito... No. Demasiado desvalido. A ver, cuando
cuando se empezó a trabajar con la necesidad de hacer algo en los colegios, que fue más o menos antes de las vacaciones de invierno del año pasado, en agosto, julio, agosto, se hizo un protocolo nacional con todas las provincias y con todos los estamentos docentes, sanitarios, gremiales, y todo, de eso salió todo un documento, que es un documento de no sé cuántas páginas, que era como una matriz, para que de ahí salieran todas las normas, que más o menos es todo lo que yo les estoy contando, lo que yo puse ahí, ¿no es cierto? La distancia, el barbijo, todo eso, la limpieza. Se daban normas generales, pero sí, estaban consensuadas. Y se suponía que cuando empezaran las clases, cada provincia iba a instrumentar todos los protocolos basándose en eso. Y eso es lo que se está haciendo. Lo que pasa es que en eso hay muchas variables, y las variables no son todas iguales. Tampoco son iguales en Cava. El protocolo de Cava, del regreso al colegio, yo particularmente trabajé bastante con ese protocolo, cuando se hizo digamos, las normas. Son muy parecidas a las de Nación, algunas un poco más detalladas que otras, pero también son generales para que en todo Cava se instrumente eso, en los colegios privados, los colegios públicos. Ahora, eso en la práctica da algunas diferencias, no es que no se aplican, sino que es muy heterogéneo, porque no en todos los lugares hacen la burbuja de 15 chicos, algunos tienen más, algunos docentes tienen que compartir varias burbujas. Ahora surgió una variable muy buena que es la de vacunación a los docentes, porque justamente por lo que dijo Diego, claramente son muchos docentes y adultos que puedan contagiar a los chicos, entonces vacunarlos es una opción interesante. No, yo creo que si entendieron eso, probablemente me expresé mal. No es que no se está haciendo nada, o que es pero está en forma muy desordenada, sobre todo en los controles, porque si uno va a buscar el protocolo de ese colegio, está todo escrito. El problema es como las normas que hacemos en los hospitales, ¿vieron? Las normas bueno, con Liliana trabajamos mucho en el Güemes con control de infecciones, bárbara. Las normas eran mamotretos enormes que estaban guardados en los armarios, pero que la gente no los miraba. Entonces, de pronto, eso no tenía sentido. Y esto pasa en algunos lados, donde están escritas, están a la mano, pero en la práctica no las utilizan tal cual son. Lo que tenemos que tratar es de trabajar. No se olvide que hace un mes empezaron las clases acá, así que no es tanto. Hay que trabajarlo un poco más ordenadamente. Es eso lo que te quería contestar. Bárbaro. Les voy a decir a los compañeros que coorganizamos que estoy tratando de priorizarlos de vez en cuando. Vamos a ser democráticos en esta discusión, así que ahora va a ir Analía Carbani. Hola, ¿qué tal? Yo soy médica hematóloga. Mi duda es el tema de que, bueno, los protocolos dentro del aula, la distancia de los chicos, teóricamente todo eso está organizado y se hace. Pero por otro lado, esto permite, digamos, liberar ciertas cosas, como por ejemplo, uno pasa por delante de un colegio cuando el chico está por salir y ve los grupos de padres, ¿no? Uno al lado del otro, charlando, obviamente más de un padre es amigo de otro padre, ¿sí? Bueno, ahí no hay distancia, como teóricamente le estamos diciendo a los chicos que tengan en el aula, ¿no? Y por otro lado, también esto lleva al tema del festejo del cumpleaños, ¿no? Está bien, con la burbuja, pero esa burbuja ya está en un pelotero, donde teóricamente podía haber hasta 50 personas, bueno, pero el padre invita solamente a la burbuja, pero en ese pelotero, digamos, el uso del barbijo, la ventilación, la proximidad, todo eso no es como teóricamente implica el protocolo del colegio, ¿no? Sumado a eso y el tema de los secundarios con los profesores que van a distintos colegios
y que, bueno, quizás no sé si pasa como pasó al principio con los médicos. Los médicos al principio no se contagiaban de los pacientes, sino que se contagiaban entre ellos, por el café, por la pizza, la media luna, bueno, ese tema de cosas. Entonces, si bien están estos protocolos armados y teóricamente el chico no sería un transmisor tan importante, todos estos otros factores no tienen que ver con este aumento también de del nivel de contagios que ha habido últimamente. Bueno, todo lo que vos dijiste es totalmente cierto, justamente por eso una de las cosas que ayer en los discursos oficiales remarcaron es que la presencialidad fue algo muy difícil de volver y que es muy importante que la cuidemos, y por eso se les especificó claramente que tratar de evitar digamos, los eventos sociales lo más posible, o por lo menos tratar de que sean con mucho menos chicos y en lugares abiertos o en lugares donde se puedan cumplir las normas. Eso es cierto. Lo mismo que los contagios entre el personal de salud, que o sea, se vestían todos para atender a los pacientes no se contagiaban, uno no se contagiaba de los pacientes, pero cuando salía y se sacaba todo, se tomaba un café con el compañero y se terminaba contagiando igual. En este momento hay estamos en la segunda, por lo menos segunda ola, seguro, ya hay claridad en esto, hay muchos casos. Yo no me animaría a decir que el comienzo de clases tuvo que ver en esto. Las clases empezaron hace un mes en Cava y te diría que hace un poquito, o sea, un mes y pico en Cava y hace casi un mes en el resto del país. Y me parece que en los últimos 15 días hay varios factores que pueden ser los responsables, por eso estamos con el tema de las restricciones en los ingresos con los viajes y todo. No hay manera de saber si es esto. Es cierto que cuando comienzan las clases aumenta mucho la circulación de gente, de todo tipo. Los padres, que es cierto lo que vos decís cuando entras al colegio, es un despelote, está todo el mundo en la puerta, eso es algo desordenado, que es difícil de organizar, y yo creo que fundamentalmente este aumento de número de casos depende de que hay un aumento de circulación de todo el mundo. Si la apertura de los colegios puede tener que ver o no, yo particularmente no lo creo, pero no lo puedo demostrar, no puedo asegurarlo tampoco. Hugo Mercer, les adelanto, va a estar Hugo, Nardo, Ana del Pozo, y después vamos a hacer algunos replay con algunos compañeros que quieren preguntar otra vez. Hasta que por ahí Charlotte diga, basta, basta. Pero bueno, por ahora vamos a Hugo. Sí, buenas tardes. Yo soy Hugo Mercer, soy sociólogo, me dedico al campo de la salud y estoy acá por invitación de nuestra amiga Liliana Lorenzo. Y yo quiero hacer un comentario y una pregunta. Argentina tiene y no es solamente un fenómeno de Argentina, sino también se da en otros países, donde todas las cuestiones de salud se manejan de una manera muy vertical. Dentro del propio Ministerio de Salud, todo lo que era atinente a la salud infantil está muy fragmentado. Por un lado, inmunizaciones, el programa de salud escolar, o programa de promoción de salud. Muchas veces no dialogan entre sí diferentes políticas públicas, aún dentro del propio ministerio. Y había un débil diálogo entre los ministerios de salud y de educación. La pandemia trae una oportunidad excepcional de fortalecer ese diálogo que estaba históricamente muy debilitado, especialmente en los últimos años. Frente a esta conmoción social mundial de la pandemia,
una posibilidad es que se refuerce esa verticalidad de las políticas públicas, de que los médicos y personal de salud hablen entre sí y los educadores hablen por su lado, o que se estimule un diálogo entre diferentes ámbitos que tienen injerencia en la pandemia. Y en ese sentido, lo que escuchamos de la excelente presentación de Charlotte es cuál es el impacto, cómo se están manifestando medidas de bloqueo a la pandemia, medidas preventivas, diferentes acciones que pueden hacer las instituciones escolares y las familias. Pero creo que frente a esta pandemia, frente a esta oportunidad de una conmoción social, habría que buscar otras formas también de articulación, de disminución de esa verticalidad, de incrementar la participación colectiva, que no refuercen reacciones individuales tradicionales frente a las enfermedades. Me refiero a que la escuela puede ser un ámbito de educación de reacciones colectivas, cómo el conjunto de los niños puede ser consciente de la importancia de las vacunas, de las medidas preventivas que se toman, convertir al ámbito escolar en un ámbito saludable dentro del contexto de políticas de promoción de salud. O sea, hay una estrategia de promoción de salud que el Ministerio de Salud argentino suscribió, pero que tiene débil... En esta charla que... Hay otra, estoy suponiéndome con alguien. Bueno, mucha bronca, pero bueno, espero que... Perdón. Grabada Carlito, y que la puedan mandar. bloquea a todos. Que la pongan ahí y yo la bajo. No, que me estoy superponiendo con alguien, lo sé, escucho. ¿Se escucha bien ahora? Sí, adelante, perdón. Bueno, lo que digo es que la pregunta sería, Charlotte, si ves en tu diálogo en los diferentes ámbitos que te están moviendo y asesorando, si es también si ves posible el aprovechamiento de esta oportunidad para transformar esta situación de verticalidad de las políticas públicas a políticas más integrales y sobre todo que fortalezcan una presencia más activa de una promoción de la salud en los ámbitos escolares y de allí llegar a las familias. La respuesta corta es no. No veo esa integración. Y creo que es muy importante lo que vos estás contando. Pero está muy fragmentado, históricamente muy fragmentado, y no parece ser la pandemia, si bien en algún momento hubo como una cercanía tratando de integrar todo lo que tiene que ver, en este caso, con los chicos, no es así. Lo único que nosotros tenemos una sociedad muy fuerte, que es la Sociedad de Pediatría nuestra, Argentina, que tiene más de 18.000 afiliados y que tiene bastante predicamento entre los pediatras, que en general esto hace que muchos pediatras siguen las recomendaciones de la Sociedad de Pediatría. Es la única que de alguna manera trata de integrar todas estas cosas. A nivel del ministerio no lo veo tan fácil, pero bueno, como yo no trabajo específicamente en el ministerio, con las áreas con las que me relaciono, no siempre tienen diálogo fluido, y es una pena. Gracias. Nardo. Sí, primero un comentario y después una pregunta. El comentario es, da la sensación de que en las recomendaciones, sobre todo en las recomendaciones de adolescentes, son iguales para los adolescentes que conviven en su casa con un matrimonio joven, que para los que conviven con personas de edad avanzada. Y da la sensación de que ese adolescente que está en el colegio sí, digamos, tiene que aislarse. La situación de aislamiento
debería diferenciarse en un sentido y en el otro. Y quizá deberíamos recurrir a situaciones más socializantes en el aislamiento de los, sobre todo digo de adolescentes que tienen que aislarse. El segundo es la pregunta, bueno, eso también era una pregunta. La segunda pregunta es, da la sensación de que ya tenemos transmisión comunitaria aquí de la cepa de Manaos, de la cepa británica y de todas. Y da la sensación de que esas, bueno, esto lo planteaba ayer Marta Cohen, que es una patóloga argentina que trabaja en Inglaterra, muy jerarquizada allá en Inglaterra, que decía que la contagiosidad en niños y adolescentes, sobre todo de la cepa británica, le parecen a ellos que es mucho más alta. Y el segundo, bueno, la de Manaus, ya lo sabemos por lo que pasó en Manaus. Charlotte, ¿vos crees que cambiará mucho la actual actitud si estas cepas comienzan a dominar la escena? Yo creo que en este momento se está monitoreando toda la circulación de las cepas. Hay bastante control de esto. Y es cierto que ya hay circulación comunitaria de algunas, Río de Janeiro, Manaos, la de Reino Unido, por suerte no la de Sudáfrica, por ahora. Y creo que sí, si nosotros, lo que parece ser que hacen estas cepas nuevas es ser mucho más contagiosas y algunas son más letales. Entonces puede cambiar, digamos, las conductas, y además de cambiar las conductas puede ser responsable de que aparezcan más restricciones, que por ahora no son muchas, o sea, solamente están restringiendo todo lo que significa la comunicación con el exterior, pero no hay grandes cambios. Ahora parece que restringieron un poco las salidas nocturnas y todo eso, pero nada más. Pero sí, yo creo que el protagonismo de las cepas nuevas puede cambiar. Inclusive puede ser más complicado para todos nosotros el tema de las vacunas. Algunas vacunas pueden no ser tan útiles como otras, ¿no? También había una comunicación del consorcio que está tratando de la genómica acá en nuestro país, que si encuentro el documento en el medio del berenjenal que tengo de documentos, que lo voy a encontrar, se los mando, porque habla bastante detalladamente de cada una de estas cepas. Por ahora la contestación es sí, creo que el panorama va a ir cambiando en la medida que vayan cambiando las variantes. Y a lo mejor con eso tenemos que hacer más restricciones y más cambios. No se descarta que se puedan volver a cerrar los colegios, llegado el caso, pero es lo último que vamos a tratar de hacer. Nardo, ¿todo bien? Ahora Ana del Pozo. Desilenciate. No usamos el muteo acá. Por favor. Ahora sí. No, bueno, un poco sumándome a lo que comentó Nardo, a mí me llamó poderosamente la atención una carta de editores que apareció en Lancet hace unos 3 días, sobre, de gente así muy, muy importante de la investigación con este tema, que la carta se titula de una manera que es un poco alarmante, ¿no? Y dice:
la reapertura de las escuelas sin una sólida mitigación de los riesgos de la COVID-19 hace que se corra el riesgo de acelerar la pandemia. Y eso lo dicen para el Reino Unido y para Australia. En realidad, también en esa misma carta de editores, hablan de, muestran un protocolo clásico que está basado en el protocolo del CDC, que seguramente Carlota lo conoce, en el cual el tema de la ventilación es esencial como criterio básico y está perfectamente detallado. Yo digo que Aliaga no le envidia en la presentación que nos recomendó Carlota, que fue excelente. Yo participé, como oyente en ese webinar, que fue muy bueno, y la verdad es que el tema de la ventilación es esencial. Eso, queda más que claro todavía, ¿no? En esta lo ponen como crítico, como si eso no se cumple, están poniendo en riesgo la pandemia. Por eso, Carlota, o Charlotte, yo digo Carlota porque leo tu nombre, pero mi pregunta es, teniendo en cuenta, yo, después de leer eso, y viendo qué es lo que hay en la Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, donde, dicen que Carlos Nava decía, tuve respuestas para algo, otros dicen todo lo contrario, pero yo me pregunto, si no hay certeza de la mitigación, ¿qué entiendo? ¿No sería mejor parar la mano y poner en orden los protocolos, capacitar al personal de maestros, que todos sabemos necesitan ser capacitados, ver el itinerario de los niños de la casa a la escuela, de la escuela a la casa? Por ejemplo, cuidar qué pasa a la salida de la escuela, porque yo tengo una escuela a media cuadra de mi casa, donde los padres están sin barbijo mal puesto, amontonados, charlando a la salida de la escuela. ¿Quién monitorea eso? Yo, en vez de inspección, le llamaría monitoreo, porque la palabra inspección siempre cae mal, ¿no? Y a veces es cierto, tiene un contenido peyorativo que puede ser contrario. Pero, ¿qué debemos hacer, Carlota, con esto? Si uno escucha que esta gente está alertando sobre que ellos no cumplen con los protocolos, ¿y qué les puede pasar? ¿Algo tenemos que hacer con eso? ¿Qué propondrías vos? Primero, creo que no todo lo que dice el Lancet es cierto, porque es el Lancet, pero no es siempre cierto. Segundo, creo que nosotros tenemos que hacer nuestra experiencia. El entrenamiento a los docentes, al personal no docente, a los niños, a los padres, tiene que continuar. Algunas veces hay que insistir mucho en eso, y eso lo tenemos que hacer sobre la marcha. No me parece que parar la pelota sea una opción en este momento, porque vuelvo a repetir, un poco en eso estoy de acuerdo con el pediatra, con Diego. Los chicos la pasaron muy mal con los colegios cerrados. Ni hablemos de los padres que no sabían qué hacer con los chicos y que muchos no tenían paciencia para hacer todas las cosas que les mandaban. Y bueno, eso es aparte. Pero los chicos la pasaron mal. Entonces me parece que tenemos que ir aprendiendo sobre la marcha. Si en un determinado momento el número de casos es importante y consideramos que hay que cerrar no solo los colegios, sino todo, habrá que evaluarlo. Pero yo creo que en este momento tenemos que seguir insistiendo en cumplir con los protocolos lo más posible, monitorear un poco todo. Estoy de acuerdo con vos que es mejor monitorear que inspeccionar.
Y nada más, si esa editorial del Lancet la leí y es un poco alarmista, me parece que, bueno, Estados Unidos tampoco es un ejemplo en muchas cosas que ha hecho en los colegios, o sea, ellos cerraron, abrieron, pero en general mucho no cerraron los colegios. Tienen varias experiencias disímiles en cada uno de los estados. Y finalmente en este momento, a pesar de todos los números, siguen con los colegios abiertos. Creo que ahora cerraron hace poco, una semana, y después vuelven a abrir. Pero bueno, me parece que nosotros tenemos que hacer lo que estamos haciendo. Por ahora creo que es lo que podemos, y si tenemos que cambiarlo, lo cambiaremos. Pero no me parece que sea el momento. Carlos Fink. Yo no te oí, no sé si me dijiste a mí. Sí. Ah, perdón. Bueno, en realidad yo tenía una pregunta que me parece, pero que ya la hizo, es la misma del Andrew, que la de los adolescentes, que me parecen que son un sector diferente y que habría que tomar medidas diferentes. Pero la verdad que quiero hacer un pequeño comentario. Y bueno, primero, para ser honesto, yo me presenté como médico cardiólogo y jubilado, pero también le diría a Charlotte que en este curso de año que he ido escuchando charlas y todo, la verdad que me he hecho bastante partidario de la estrategia que nos ha recomendado el doctor Bengoa y el sociólogo Feierstein, que es lo que se llama estrategia de supresión. Quizá mi planteo va desde ese marco, que me parece que el ejemplo de Estados Unidos es de los peores del planeta. Pero aparte de eso, la otra pregunta que yo... Porque en la capital, por ejemplo, es decir, si uno mira las diapos que presentó Carlota, claramente estamos en una situación de alto riesgo, digamos, ¿no es cierto? Tenemos transmisión comunitaria y tenemos un ROI más o menos de 1,45, una cosa así. O sea, 2 de los requisitos. Y al mismo tiempo se habla de flexibilizar los protocolos, de apertura de kioscos en los colegios, y como que a mí no me cierra, honestamente. Entonces quería saber qué opinaba ella de esa posibilidad de flexibilizar los protocolos. No, yo creo que en este momento no es el momento. O sea, es cierto lo que vos decís, que los indicadores epidemiológicos que hicimos en algún momento no nos darían en este momento para que los colegios estén abiertos. Entonces, como siempre hacemos todos los argentinos en general, cuando no nos coincide un cuadro, tenemos que cambiar el cuadro, no tenemos que hacer otra cosa. Eso es lo que estamos haciendo, o sea, estamos haciendo el camino de que sigan los chicos en el colegio a pesar de que los indicadores no nos ayudan. Lo que tenemos que hacer es cambiar los indicadores, parece. Pero no estoy de acuerdo con que, yo creo que sí, con el tiempo va a haber que flexibilizar los protocolos y abrir un poco más, pero no es este el momento para hacerlo, por lo menos mi opinión no es esa, no me han preguntado la opinión, pero desde el punto de vista de lo que piensa el gobierno de la ciudad, yo particularmente no estoy de acuerdo en este momento de abrir los protocolos cuando faltan un montón de cosas, aceitarlas y mejorarlas y cumplirlas, así que no estoy de acuerdo con esa conducta. Bueno, para no abusar más de... tengo mis compañeros. ¿Puedo hablar? Silvia. Sí. Adelante. A ver, 2 cosas. Primero, que no vi en las normas que pusiste lo que se habla de las extraescolares. Aquí, por ejemplo, yo estoy en Barcelona y aquí cuando empezaron las clases quedaron totalmente prohibidas escolares, y recién en el segundo trimestre se pudieron hacer y solo dentro de la burbuja. Y después otro comentario con el tema de los padres afuera. Hay un tema que es de responsabilidad individual. No puede ser que porque los padres no sepan lo que tienen que hacer, los chicos no vayan al colegio. Esto, por supuesto. Aquí lo que sí se hizo bastante bien es la entrada y salida escalonada, y colas
con 2 metros de distancia para los padres cuando van a buscar a los chicos. Pero insisto, responsabilidad individual. Si los padres no saben comportarse, que aprendan, pero los chicos tienen que ir al colegio, no puede ser esto. Bueno, sí, estoy de acuerdo con lo que vos planteás y está bien lo de las actividades extracurriculares, o en realidad algunas no son extracurriculares, hay algunas materias como en música, gimnasia, que se tiene que limitar mucho, o sea, como que en música tiene que haber, digamos, no tiene que ser... no tienen que cantar o digamos la posibilidad de un montón de otras cosas que yo creo que es mejor no hacerlo, porque si tenés música y no puedes cantar y no puedes hacer nada, mejor no tengas música. O sea, me parece que todavía eso no está muy claro, pero sí se sabe que algunas actividades aumentan mucho la transmisión. Por ejemplo, el canto, ustedes vieron, hay varios brotes referidos de coros y demás, que sí, eso no está mal. En los gimnasios y en la actividad deportiva, bueno, aumenta, bueno, tenemos que ver solo lo que pasa con el fútbol y lo que pasa con algunas otras cosas deportivas, aumenta mucho. Entonces lo que se trata de decir es que eso tiene que ser lo mínimo indispensable, que no sé cuál es lo mínimo indispensable. Yo creo que hay algunos colegios que tienen una estructura que les va a permitir hacer algunas actividades y otros no la tienen, entonces mejor no hacerlas. Esa sería mi opinión, por ahora. Triste noticia para los cantores y músicos que nos encantan, pero bueno. Les pediría a mis dos compañeros, Juancho y Carlos, que sean con una pregunta concreta, así vamos terminando y no abusar del tiempo de Charlotte, que ya ha sido suficiente. Lo mío es un pedido de aclaración de una cuestión básica. Adelante. Que no interpreté bien. Hay aparentemente consenso en que hay baja transmisibilidad entre niños. Ahora, ¿es lo mismo esa transmisibilidad entre niños a adultos? En los colegios, en la estructura de las burbujas, la transmisibilidad entre los niños y de los niños al docente es muy baja. El problema es los niños que se contagian en la casa y que muchas veces pueden ir al colegio asintomáticos. Entonces, ahí sí pueden llegar a contagiar a un docente eventualmente, pero si se cumplen con las normas de distanciamiento que se plantean, la verdad que no, porque es como si fuera un elemento de protección en el personal de la salud. Y si ahora se agrega que muchos docentes van a estar vacunados, serían menos las posibilidades. Así que en general son muy pocos los que transmiten los chicos a sus compañeros y a los adultos dentro del colegio. Carlos Nava. Bueno, en realidad yo quería hacer un comentario, pero de abuelo. En realidad es un dilema que tengo. Yo tengo nietos adolescentes y unos que van a primario. Y bueno, para mí fue una alegría que ellos pudieran empezar nuevamente las clases. Los comentarios eran, el más chico, ahora tiene 11, decía, a mí la escuela me organiza, y el chico era un desastre, se quedaba viendo las pantallas hasta las 2 de la mañana, bueno. Y ahora está contento, y no solo está contento, sino que quiso ir a fútbol, que además aumentó 4 kilos, para un chico de 40, el 10% es un montón, un desastre. Y está contento con ir a fútbol, pero fútbol es una actividad extraescolar, y yo tengo un dilema, para mí me gusta que vaya, pero por otro lado me da miedo. Y los otros que son adolescentes, que también son perezosos, y que hacen alguna actividad deportiva como básquet o alguna cosa así, y también, no sé si es una pregunta o una forma de contar mi angustia, pero ¿tenés algún comentario al respecto? No, lo único que te puedo decir es que por suerte mi nieto tiene 2 años, así que lo puedo apretar todo lo que quiero, y el otro tiene 1 año y vive en Canadá, así que no lo puedo ver. Así que no, lo único que te puedo decir es que la verdad que
no sería recomendable que hiciera fútbol, pero bueno, ¿viste? También es un poco lo que estuvimos charlando. Algunas veces hay que tomar decisiones y que el chico se cuide, y bueno, si eso lo puede hacer, que lo haga, pero no tengo un comentario médico de eso, no te puedo hacer. Un comentario de abuela. De abuela nomás. Era una pregunta de abuelo. Bueno. Liliana quería preguntar algo. Sí, sí. 2 detalles finales. Liliana va a preguntar, va a cerrar así, parabólicamente, va a presentarte y va a despedirte. No, pero Carlos bueno, aprovecho Apeteguía había levantado la mano que quiere hacer una pregunta, me parece. ¿Quién? Carlos Apeteguía. Perdón. Ya pasó. No, yo quería aprovechar la oportunidad porque no lo hemos hecho. El año pasado nuestro Zoom era de 40 minutos y nos teníamos que reconectar 2 o 3 veces, lo cual era bastante, y por ahí perdíamos gente en la pasada. Y bueno, queríamos siempre agradecer a Analía Carbani porque ella nos ha servido de nexo para tener hoy por hoy este Zoom que parece es de primer nivel y tenemos que agradecerle continuamente a ella. Ahí me dicen Carlos Apeteguía, sí, y Liliana, vos cerrás después. Un comentario acerca de la pregunta de Carlos Nava sobre las actividades deportivas. Yo que tengo nietos e hijos inclusive que van al club con regularidad, o iban al club con regularidad, y charlando con ellos sobre las precauciones y demás, reparé en la diferencia que hay entre las actividades deportivas al aire libre o en gimnasios cerrados. Y ellos tienen conductas muy distintas en uno y en otro caso. Por ahí es un aspecto a tener en cuenta. Sí, es un aspecto importante y sí, las actividades al aire libre siempre tienen menos riesgo, siempre. Y porque además tienen más espacio para poder mantener con los distanciamientos. Estoy de acuerdo. Bueno, muchas gracias, Carlos. Liliana, todo suyo. Todo mío. Bueno, le quería preguntar a Charlotte si se contempló la posibilidad de proveer a los docentes y o a los niños de barbijos más adecuados, tipo CONICET o algo así. La verdad que no lo sé, o sea, no sé si esto está contemplado. Se dice que en las instituciones debiera haber barbijos, eventualmente como si fuera material para aquel que se le olvida, se le rompe o lo pierde, pero no es una mala idea, porque además también sabemos que los barbijos tienen distintos niveles de protección. Son mejores los que tienen doble faz, los del CONICET en este momento son mucho mejores. Nadie pide que vayan con un N95, por supuesto, al colegio, pero siempre un barbijo bien puesto y de buena calidad es mejor, y no sería una mala idea tener en cuenta esto para algunos lugares que por ahí no es tan homogéneo en la calidad de los barbijos y la forma de colocárselo, ¿no? Pero bueno, supongo que con el tiempo esto se hará. Con el tiempo y con las nuevas cepas, probablemente. Puede ser, puede ser. Bueno, yo te quiero agradecer muchísimo porque sé cuán ocupada estás, pero siempre me resulta muy atractiva la manera en que planteas los problemas y sobre todo lo práctica que sos. En eso tengo larguísima experiencia porque siempre resolvés, y siempre resolvés de una manera muy criteriosa. Así que yo, en nombre de los integrantes del Zoom, te agradezco. Agradezco a todos los que se interesaron, hicieron preguntas. No sabés qué cantidad de gente interesante te escuchó. Algunos los conocés de hace mucho tiempo,
y otros no, pero son gente muy valiosa, que tenemos que conseguir que sigan participando. Bueno, muchas gracias y eso, es un placer verte por Zoom. Chao. Bueno, se ve que es mi amiga, así que además, bueno, igual les cuento que me sentí muy cómoda, la verdad que el nivel de preguntas fue una charla cordial, ¿no? En todas las preguntas, bueno, contesté lo que podía y lo que no, dije que no sabía, lo que me parece honesto de mi parte, y bueno, les agradezco a todos ustedes la invitación y el haber participado con preguntas, intercambio, que siempre son mucho más ricos que hablar uno solo. Así que bueno, muchas gracias a ustedes por estar ahí.